Alfredo Faz, presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, para esta primera presentación en esta mañana. Buenos días a todos, es un enorme privilegio de poder estar aquí. Veo a mucha gente joven, estudiantes, productores, veo a personas ya también que tienen un poco más de experiencias en el campo, y esto es lindo cuando la experiencia se une con la juventud para seguir adelante. Esto es algo que me gusta mucho, y entonces lo que yo quiero hacer aquí hoy es presentar las experiencias de productores de la cooperativa Friesland. Estamos 3 personas que prácticamente trabajamos en esto hace bastante años, que el ingeniero Richard Fast, Lilian Martens y el que les habla. Entonces, no es un trabajo científico, pero sí es un trabajo que brota de la experiencia y donde tenemos algunos datos. Así que ojalá que les sirva a ustedes y que todos juntos podamos pensar de cómo cada uno en donde le toque pueda mejorar su producción. En cuanto a la ubicación geográfica, ya se dijo, estamos en San Pedro, también en Canindeyú y Concepción. Ahí más o menos en amarillo las zonas donde estamos produciendo. Descripción de la zona. Tenemos clima subtropical, 22, la temperatura media, podemos tener heladas, podemos tener hasta 40 y un poquito más de temperatura. Tenemos una precipitación de 1400 a 1500 milímetros, y creo que aquí son 300 milímetros más anualmente en esta zona. En cuanto al suelo también tenemos diferencias. Allá es derivado de areniscas, aquí es de origen basáltico, entonces allá es muy arenoso, tenemos hasta 90% de arena en esos suelos, lo cual complica mucho con las lluvias grandes que tenemos y con la topografía ondulada. Entonces la fertilidad también de esos suelos es media a baja. En la cooperativa tenemos como 14.000 hectáreas de agricultura y 40.000 hectáreas de ganadería. Se tiene más ganadería porque tenemos campos bajos inundables donde hay demasiado poco agua para hacer arroz y mucha agua para hacer soja. Entonces estamos más bien con ganadería, aunque hoy en día estamos innovando y estamos tratando de entrar con agricultura en esos campos bajos también, y con buenos resultados. Lo primero que tenemos que ver es que todo lo que hacemos en menor o mayor grado va a afectar a la naturaleza, toda producción. Y estamos siempre en buscar el equilibrio entre lo que es economía, la parte social y la parte del medio ambiente. En eso siempre estamos, y ahí también están todas las discusiones. El suelo, para nosotros los productores, es la base de todas las actividades, y es un sistema frágil que hay que proteger, tenemos que cuidarlo. Así que hay que hacer todo lo posible para que nuestro suelo sea sano. Solamente para repasar los 3 factores de un suelo degradado. Está la erosión hídrica, principalmente está la compactación y está la contaminación. Y sabemos que la contaminación es un tema que como productores, y también veo muchos estudiantes aquí, tenemos que trabajar para hacer lo mejor posible, porque se habla también muy mal muchas veces de los productores, y no es tanto así, pero sin embargo tenemos que hacer todo lo mejor posible para que realmente no contaminemos con lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer la aplicación en forma correcta, porque de ahí mucha gente nos quiere atacar siempre. Estos son cultivos de siembra directa, y les digo que en la cooperativa Friesland estuvimos a punto de dejar la agricultura antes que llegue la siembra directa. No había caso, con esas lluvias, con ese terreno arenoso, no había caso. Con unas lluvias ya no se podía pasar con cosechadora ni nada, porque había canales que arrastraban las aguas ahí, que no había caso. Así que la siembra directa fue para nosotros la solución. Ustedes ven
cultivos de 20, 30 años. Aquí es 23 años de siembra directa con bastante pendiente y ustedes no ven erosión. No hay ni curvas de nivel, pero con una buena cobertura esto sí funciona. Los problemas en ganadería. Ustedes ven, de arriba se ve muy bien los canales que se arrastran, especialmente donde caminan los animales, y cada vez va siendo más profundo. Aquí otra, pues esa es nuestra condición en muchas estancias. Yo veo que aquí también, antes había mucho más estancias y mucha gente estuvo entrando para hacer agricultura en esos. Aquí otra toma. Y aquí ya un sistema donde uno tiene una integración con pequeños piquetes, con una buena cobertura, donde se intercala con agricultura y ganadería, y ustedes ven un sistema muy diferente. También hay que manejar el agua en los caminos, y no solamente en ese callejón, sino también al lado, porque ustedes, si se fijan, ahí a la izquierda, la terraza se hizo solamente en el camino, pero no al lado. Entonces el agua pasa ahí y hace la erosión al lado en el piquete. O sea que hay que hacer un buen manejo también de los caminos, de las vías de acceso al campo. Esto es a veces la realidad de los ganaderos en nuestra zona. Hay una degradación, hay una compactación, falta especialmente nitrógeno, se amarillea la pastura y cada vez hay menos cobertura, falta de infiltración, erosión del suelo y, claro, disminución de la producción y de los ingresos. Así que todo pasa por el manejo del suelo, lo querramos o no. Tenemos la siembra directa, tenemos la rotación de cultivos. Lo que nosotros quisimos hacer es aplicarle el ganado también en esa misma parte. Aquí, cuando yo recorro, veo muchos cultivos, y nosotros realmente, cuando vinimos de San Pedro y llegamos aquí, muchas veces después de volver estamos con ánimo otra vez, porque vemos mucha gente produciendo. Está todo ordenado para nosotros, hay cultivos hermosos, es una zona muy bendecida la que tienen ustedes. Y me imagino que el ganado en algunos casos podría ser una opción, pero hay que pensarlo bien. Aquí, esto he visto aquí también, el nabo forrajero creció muy bien aquí en muchas zonas. Nosotros allá lo plantamos también, el maíz encima de cobertura de nabo forrajero. Esta es una avena negra, una muy buena cobertura, especial para soja. ¿Y para qué la cobertura? La cobertura, por un lado, disminuye la erosión, también da estructura al suelo por el aumento de la materia orgánica, especialmente de las raíces. También se mantiene una alta tasa de infiltración y hay un buen control de malezas. ¿Qué pasa también? Y lo que no vemos muchas veces en estos casos de un suelo sano, aumenta la actividad biológica, que es muy importante y que muy poco en realidad sabemos de todo lo que pasa debajo en el suelo. Y eso es fundamental para que tengamos un suelo fértil. Un señor en Argentina dijo, el presidente de la APRESID, dijo una vez: los sistemas de producción agropecuarios se mantienen estables y productivos a medida que encuentran una fuente de nitrógeno para generar suficiente biomasa. O sea, nosotros tenemos que ver cómo tenemos suficiente nitrógeno en nuestro sistema para que podamos aumentar carbono, materia orgánica, porque de la materia orgánica al final depende todo, pero la materia orgánica se forma recién cuando hay suficiente nitrógeno. Entonces esto es algo que tenemos que ver, cómo podemos a través de plantas hacer que ingrese más nitrógeno. ¿Y por qué funciona también nuestra agricultura? Nuestro cultivo principal, la soja, tiene justamente eso. Está realmente fijando mucho nitrógeno del aire a costo bajo
a más de que cosechamos, nosotros hacemos algo muy bueno para el suelo. Lo que se habla tan mal de la soja, en realidad es nuestra salvación en Paraguay. La soja es el cultivo que hace que del aire saquemos fertilizante y lo pongamos en nuestro suelo para los cultivos subsiguientes. Así que vamos a cambiar un poco eso. No es el enemigo, es el amigo y es la salvación, la soja. Aquí vemos, y cuando entramos en esto, aquí hay un cultivo mixto, rotalaria, avena y nabo forrajero. ¿Cómo sembrar eso? El productor enseguida se pregunta, ¿cómo yo puedo sembrar diferentes semillas de una vez? ¿Cómo logro eso? ¿Sí? Y aquí el productor prácticamente sembró varias líneas de avena y mezcló la parte crotalaria con el nabo. Entonces, así pudo sembrar todo en una forma. Y estos cultivos agregan algo que muchas veces no tenemos en cuenta todavía. Les muestro aquí. Esto es un abono verde tipo cóctel. Aquí hay 6-7 diferentes abonos verdes en una sola parcela. Hay 3 tipos de crotalaria. Aquí hay girasol, aquí hay sudán negro, hay billeto, hay maíz, hay varias mezclas aquí, y de acuerdo al cultivo que uno va a tener después, puede tener más gramíneas o más por ejemplo, leguminosas. Entonces, esto le agrega al suelo biodiversidad, y nosotros tenemos que tener en cuenta que el bosque que había antes aquí, ahí había mucha biodiversidad. Después entramos con los cultivos. Si plantamos solamente 2, 3, 4 cultivos, en realidad estamos haciendo que el suelo tenga un problema, que la vida del suelo no tenga todos los insumos que necesita. Cuanto más biodiversidad podemos agregar al suelo, mejor y más sano va a ser ese, y a largo plazo nos va a dar más beneficios. Aquí esto es una mezcla de 8 diferentes abonos verdes después de la soja. Ustedes me ven ahí, tiene hasta más de 2 metros. Y en eso después se puede sembrar la siguiente soja. Y es un sistema donde hay gran cantidad de diferentes insectos. Hasta la vez pasada en uno de esos encontramos un ciervo de los pantanos. Él salió del estero y se quedó en una parcela de ese abono verde porque estaba alto, estaba muy lindo. Entonces son temas que te sorprenden. Esto es cuando ya está madurando todo el sistema. Ustedes ven el nabo, ustedes ven el girasol y todo eso. Esto es en pleno desarrollo. Ven, a más del girasol, también ven nabo, ven avena negra, avena blanca y otras gramíneas. Plantamos mezclas de verano con mezclas de invierno después de soja. Cuando el tiempo está cálido, crecen las de verano. Cuando el tiempo está frío o se queman de la helada, entonces sigue la avena, el nabo y todo eso. Entonces, con eso tenemos un sistema muy, muy bueno. Esto es uno de verano, especial para soja. Ahí uno tiene muchas gramíneas. También se ve un poco de girasol. Tenemos que saber que el 90% de los nutrientes tienen que pasar por una fase biológica para ser disponibles para las plantas. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un suelo sano. Y también tenemos que saber la combinación de diferentes plantas posiblemente producirá efectos positivos mayores al suelo que cada una de ellas sola. Siempre hay que tener en cuenta que vas a plantar después, porque no vas a plantar solamente leguminosas, una mezcla para plantar soja, porque eso sabemos también por las enfermedades y eso que no es bueno. Pero hay que tratar de llegar a buenas combinaciones para cada cultivo subsiguiente.
Y también la biodiversidad es fundamental para tener justamente una actividad biológica sana y será la base para un suelo productivo. Bueno, llegamos a la integración agricultura-ganadería. Es un sistema donde lo que hacemos es, entramos con la ganadería como parte de la rotación en la agricultura. Eso nomás. Es un factor más de rotación. Y lo que nosotros queremos es no solamente conservar el suelo, nosotros queremos mejorar el suelo. Nosotros tenemos el gran potencial en Paraguay de no solamente hacer agricultura de conservación, sino hacer una agricultura regenerativa, mejorar los rendimientos. Eso sabemos. Cuando hacemos una buena siembra directa, los productores saben que de repente están alzándose los rendimientos. Y eso es lo que tenemos que lograr con nuestros sistemas. Pastura degradada, hay que destroncar, hay que también pasar ahí para que se pueda manejar de vuelta después de un manejo de ganadería. Y lo que quiero presentar es un modelo. Es un modelo. Ustedes no pueden copiar eso. Ustedes pueden mirarlo y pueden ver cómo podría encajar algo parecido en su propio campo. Pero es a modo de mostrar. Tenemos la pastura degradada, la desecamos y plantamos una soja, primer año. Después de la soja, hacemos un maíz, safriña, y allá en nuestra zona solemos agregar rusiciensis. Entonces, al cosechar el maíz, ya queda la braquiaria rusiciensis. Encima de esa braquiaria, plantamos una soja otra vez. Después de la soja podemos hacer un nabo forrajero y plantar un maíz zafra con braquiaria brisanta. Es una posibilidad. Uno también puede hacer, en vez de ahí ya llegamos a una pastura totalmente recuperada. También podemos plantar avena negra y el tercer año hacemos otra vez soja. Si el maíz no es un cultivo que se va a hacer en zafra, si se quiere hacer en safriña nomás. O sea, esto es cambiable. ¿Qué hay que tener cuidado cuando uno empieza la integración sobre una pastura? Ustedes saben que el ganado, sus cascos, están haciendo una compactación superficial. Y cuando ustedes van a sembrar, van a tener problemas con eso. Entonces, al sembrar, lo que hay que hacer sí o sí, el disco de corte de la sembradora tiene que estar lo más profundo posible, tiene que entrar para romper eso y para que las raíces de las plantitas de soja puedan penetrar hasta zonas donde no está compactado. Entonces, simplemente con eso, en nuestro caso, solucionamos los problemas de la compactación superficial del ganado. Aquí ven, está la bosta de vaca todavía y la soja creciendo. Estos sistemas son muy buenos porque el aporte de materia orgánica de la pastura y la cobertura que da por medio de las raíces hace que este cultivo sea muy resistente a periodos de seca. Esto se ve aquí en la estancia de la cooperativa. Cuando iniciamos, ustedes ven todavía la parte donde había la sal mineral para los animales, está ahí, y ya hay un maíz. Son tomas. Aquí también ya ven el maíz en safriña y con el pasto sembrado. Esto es la braquiaria brisanta en un maíz después de la cosecha, y ahí ya entran animales con alambres eléctricos. Se hace un sistema rotativo. Tenemos una muy buena calidad de forrajes en invierno por el aporte de los fertilizantes de la soja. Ustedes ven una pastura que falta renovar, que está bien crecida, pero que no tiene mucha calidad, y al lado cómo se ve el nitrógeno que dejó la soja y la agricultura en cuanto a fertilizantes. ¿Sí? Esto es solamente lo mismo, pero en un esquema.
Ventajas de la agricultura para la ganadería. ¿Por qué vamos a incluir la agricultura en un sistema ganadero? Primeramente, podemos amortizar el costo de implantación de una nueva pastura con agricultura. También aprovechamos la fertilización residual que deja la agricultura para la pastura. Tenemos incorporación de fuentes biológicas de nitrógeno, soja y otros abonos verdes. Tenemos una recuperación de la productividad de la pastura en cantidad y calidad. Aumento de la producción de carne y leche por área. Los ganaderos hacen agricultura en nuestra zona para ganar más con la ganadería. Y al revés ahora, ¿qué es lo que da la ganadería para la agricultura? El que está en un sistema agrícola tiene que pensar, ¿qué me da? Bueno, primeramente es una parte de la rotación y va a ser más biodiverso. O sea, tenemos más factores que intervienen. También hay una reducción de plagas, enfermedades y plantas dañinas. ¿Por qué? Simplemente porque por 2 años de repente no hay ningún cultivo, hay un pasto. Entonces las enfermedades, plagas de la soja y eso disminuyen en parte. Se mantiene una cobertura y la materia orgánica. Hay una mayor eficiencia en el uso de fertilizantes. Disminuye el riesgo y se estabiliza la producción agrícola. Cuando uno tiene menos plagas, menos enfermedades en el suelo, es menos riesgo. Esos sistemas, generalmente se dice, aumentó la agricultura en San Pedro y va a disminuir la parte ganadera. No es así. Hoy en día tenemos más granos y más ganado. Eso es lo que pasa, porque intensificamos. Conservación y mejoramiento del suelo. Y da una flexibilidad para elegir qué producir de acuerdo a las perspectivas de los precios. Por ejemplo, yo este año dejé tantas toneladas de soja, cosechamos seco, dejé en una bolsa y voy dando a los animales en mi campo. La soja estaba con muy bajo precio, el maíz lo mismo. Entonces el maíz, en vez de cosechar, yo hago ensilaje y lo doy a los animales. Entonces aprovecho que de repente el precio de la carne está mejor y entonces con eso mejoro mi economía. O sea, yo puedo decidir si yo estoy con una pastura, un año aproveché bien y después sube mucho la soja. Bueno, interrumpo, planto soja en esa pastura y gano bien con la soja. O sea que al productor el sistema de integración le da posibilidades de decidir en la marcha qué es lo que le más conviene. Si es que tener solamente ganado y solamente agricultura, no puedes hacer eso. Entonces es algo que hay que pensar. Y eso te da mayor estabilidad económica. Esto es en mi campo. Sembramos una mezcla de 6 diferentes plantas después de soja. O sea que tiramos en la soja antes de la cosecha y esto surgió así, sin ninguna cosa. Vinieron bien las condiciones climáticas también, hubo lluvia y salió muy bien. Yo puedo dejar eso y planto soja o puedo meter animales en invierno. Yo metí animales y con eso tengo una buena cosecha de pasto y después aquí se va a sembrar ahora soja en septiembre. Otra parcela. Ustedes se fijan que el girasol no le gusta a los animales, entonces lo dejan. Y el girasol es la comida perfecta para hongos del suelo, las micorrizas, que son muy importantes para el equilibrio en el suelo. Y el nabo tampoco le gusta a los animales y eso le gusta a las lombrices. Entonces, uno está creando un ambiente que es favorable para para el sistema completo. Aquí hicimos
ensilaje de maíz, como el precio estaba bajo, le damos a los animales. Y no tiene que ser un sistema muy caro. Uno puede hacerlo así. Hacemos el maíz cerquita de donde están los animales. Hacemos un alambrado ahí. En el alambrado tenemos ya la batea y ahí mismo le damos. Y estamos haciendo economía. El ganado tiene mejor precio que el maíz, así que estamos pasándolo ahí. Además, yo no pago impuestos por el maíz al vender, yo no pago impuestos para volver a comprar el balanceado. Tengo todo en mi propia finca. Esto es mejor todavía, empezamos ahora con autoconsumo. Ponemos una reja ahí, los animales consumen eso mismo, entonces tengo menos mano de obra. Se acercan y cada día se empuja un poco más esto. Hay que cuidar nomás que los animales no entren encima del silo, porque eso es lo que más quieren y rompen por todo lado. Aquí, ya les dije, dejé tantas toneladas de soja en un silo bolsa y también lo que se puede hacer en algunos casos se puede hacer heno, si quieres hacer de los abonos verdes. Y aquí tenemos una máquina que es le dicen un molino, pero es una prensa. ¿Qué hace? Esta máquina colocamos maíz y soja juntos y lo hacemos pasar por esa prensa, y ustedes saben que la soja tiene sustancias que le afectan a la digestión de los animales cuando no se calienta. Esta prensa calienta la soja a 90-100 grados y yo puedo utilizar muy bien eso en mi campo. Tengo un tractor y ahí me sale tipo cornflakes, la mezcla entre soja y maíz, y eso le damos a los animales. Con eso los animales suben mucho más. Entonces yo puedo terminar animales en época crítica donde no hay mucho pasto y vender a frigorífico. Resultados del sistema. No quiero que lean todo esto, pero tenemos a dos productores que hicimos el estudio y pasaron el primer productor pasó ahí en la parte amarilla de 300 kilos de carne a 1200, casi 1300, porque él triplicó su cantidad de animales en los primeros años después de la agricultura. Y el otro pasó de 300 a 1500. Pero ¿qué hizo este? Este utilizó parte de los granos y le dio a comer, entonces mucho más aumentaron los animales y con eso él logró mucho más kilos de carne por hectárea año. Y cuando vemos el conjunto, el primer productor, vean la parte amarilla, la primera parte, donde dice 100%, eso es el sistema de agricultura en cima directa. Si comparamos con el sistema de ganadería, es mucho mejor hacer siembra directa que ganadería solamente. Pero la combinación te da más a lo largo de los años. Te da un pequeño porcentaje, pero es más. Y este productor que utilizó mejor los recursos generó 67% más. Porque directamente usó granos también de la propia finca. Entonces, son temas que son interesantes pensar para ustedes, que son muy buenos productores agrícolas. Factores a tener en cuenta: un balance positivo de carbono. Hay que tener cobertura de suelo y por lo menos en nuestro caso tiene que ser 10 toneladas de materia seca al año tenemos que darle al suelo. Hay que cuidar la compactación, y la compactación tiene que ver con falta de cobertura, tiene que ver con tránsito de máquinas con suelo húmedo y también con el pastoreo animal. Hay que cuidar de no sobrepastorear. Y lo que dije, al sembrar hay que cuidar de romper esa capa superficial. El subsolador puede ser una solución, pero generalmente, y creo que uno de los pioneros de la siembra directa de Brasil dijo que es solamente para el cerebro, no para el suelo. No sé si es tanto así, pero hay que cuidar mucho
por romper el suelo, muchas veces tenemos que romper aquí algo adentro y hacer mejor a largo plazo el tema. Entonces la cobertura es importante y también el cuidado de las condiciones de humedad. También maquinaria apropiada. Después tenemos algo que es inherente a nuestra forma de trabajar. El ganadero no conoce la agricultura y le teme, porque no sabe de máquinas, él no es práctico, entonces muchas veces el agricultor es el que le habilita las tierras, porque él no sabe manejar eso. Entonces eso es una dificultad. Y por otro lado, el agricultor tiene que volverse ganadero, pero él no maneja ganado, él no tiene alambrados, hay muchas cosas que le cambian ahí. Entonces con esas cosas tenemos que lidiar cuando empezamos a juntar los sistemas. Pero en nuestro caso, los mejores productores ganaderos, ahora, hoy por hoy creo que son los que vinieron de la agricultura y se volvieron ganaderos, porque ellos manejan números. El ganadero no maneja tanto números. El agricultor, como tiene que sobrevivir día a día con los precios que bajan de los cultivos, él es mucho más empresario, y entonces por eso el agricultor tiene un potencial muy alto de ser un buen ganadero. Siempre hay que evitar esto. Alquileres también. Muchas veces todos queremos hacerlo mejor, pero el alquiler nos impide hacer, porque a veces tenemos que pagar demasiado mucho alquiler como para hacer un sistema sostenible a largo plazo. Tenemos que sobrevivir nomás. Entonces hay que hablar muy bien cuando uno habla de las tasas de los alquileres, para que uno no tenga que hacer una agricultura extractiva. Yo creo que en el propio suelo uno trabaja muy bien, pero muchas veces en donde yo estoy alquilando me cuesta por las mismas condiciones que tengo del que me alquila la tierra. Así que esos son temas que nosotros tenemos que trabajar en nuestra cooperativa. Simplemente arriba de cierto monto de alquiler no damos crédito. Entonces es algo que hay que también manejar. Y al intensificar, cuidar los números. Hay que tener mente abierta. Les quiero mostrar esto. Yo sabía que para usar el paraguas, para no mojarse, hay que tenerlo abierto. Pero lo que yo no sabía, cuando vi esto y por eso lo pegué aquí, este señor es innovador, porque él no solamente no se va a mojar, sino que está juntando esto que le iba a mojar para utilizarlo después de forma buena. Entonces, así tenemos que ser como productores, como técnicos en la vida. Tenemos que tener el valor de pensar las cosas diferentes de lo que solemos verlo o hacerlo. Esto es también cuando yo empecé con la parte de agricultura. Esto es una pastura, primer año de soja, creciendo. Tuve buenas condiciones climáticas, salió muy bien. Y aquí ya está el maíz con la braquiaria implantada. De esto hacemos silo y encima de la braquiaria entra la soja otra vez. Entonces el maíz ahí. Y aquí ven datos estadísticos de la cooperativa Friesland. Son del 2008, 2007-2008, cuando empezaron productores. Esto no fue una política de la cooperativa. Los productores empezaron esto, y así también como la siembra directa, productores empezaron esto. No era algo político. Entonces, ustedes ven cómo es la tendencia. Hoy en día, este año tenemos 59% de integración ya. 59% de la superficie de agricultura que tenemos ya se comparte con ganadería. Algo tiene que funcionar ahí, si no iban a hacer los productores eso. O sea que está subiendo eso. Lentamente, pero está subiendo. Conclusiones. Lo que podemos decir que la integración de agricultura y ganadería es mejor que cualquiera de los sistemas solos.
Eso por lo menos vemos en nuestra zona. Y la otra cosa que quiero que tengamos en cuenta es suelo y biodiversidad. ¿Cómo podemos agregar biodiversidad a nuestros sistemas? Adaptar principios a nuestra situación, ser creativos. Lo que yo digo aquí puede ser diferente, porque ustedes tienen otro suelo, otro clima, ustedes tienen muchas situaciones diferentes y hay que adaptarlos siempre. Pero los principios siempre son los mismos. Entendiendo bien los principios, ustedes van a poder adaptarse a cualquier situación particular. Así que para los estudiantes también traten de entender principios. Veo aquí al decano de la Facultad de la UNE y tenemos que tener bien en claro la base, y también los productores, cuando ellos entienden cómo funcionan las cosas, ningún técnico le puede decir algo que quiera venderles nomás algo. Sé que ninguna empresa le puede decir nada, porque entienden. Así que siempre hay que tratar de entender los principios. Autonomía y economía. Eso tenemos que agregar. Nada es sostenible si no se gana dinero, y entonces eso tenemos que cuidar mucho. Planificación. ¿Cuánto tiempo nos sentamos a planificar? Eso a veces es también algo. El productor, yo soy productor, lo que más me gusta es sentarme a hacer algo en el campo. Pero para sentarme y escribir algo y ver un poco, eso es tiempo perdido. El agricultor quiere ya estar encima del tractor y quiere hacer algo. Y nosotros hoy en día tenemos que sentarnos y pensar bien. Y la otra cosa también, tenemos que comunicar a la ciudad lo que hacemos. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos algo en común. Tenemos que comunicar lo que se hace en el campo. La ciudad no sabe qué es lo que estamos haciendo, y por eso cuando alguien no sabe de quiénes somos los productores, no nos entienden y también nos critican. Y tenemos que mejorar esa parte. La comunicación a la gente que ya no conoce lo que estamos haciendo. Esto quiero mostrar. Yo me debo a muchas otras personas. Aquí el doctor Derch, que es el padre de la siembra directa en Paraguay y también en parte de Brasil, como técnico, es algo que él vivió hasta hace poco aquí. Él se mudó a Alemania ahora y es una persona que dio mucho a Paraguay, y nosotros tenemos que trabajar en equipo. Ahí está Ademir Calegari, está Ken Moría, tenemos mucha gente buena aquí y tenemos que aprovechar esas personas. En contra de todo lo que dicen, que somos los malos de la película, los productores, yo creo que cultivar la tierra y criar animales son las actividades más nobles practicadas por el hombre. Nosotros tenemos que tener bien puesta la bandera y tenemos que comunicar eso también a la gente que no conoce eso. Gracias.